pues el país persa. Vamos a agregar a esta hora al análisis a Luis Javier Ruiz, politólogo, analista internacional desde Caracas, Venezuela. Bienvenido, Luis Javier, a esta programación especial de Hispan TV. ¿Qué tal estás? Es un saludo especial para ustedes y sobre todo para nuestra audiencia que ha estado pendiente durante todas estas horas importantes para el pueblo de Irán. Fíjate que yo en primer orden quería iniciar este análisis contigo, Luis Javier, poniendo foco en la situación interna del país, pero vamos a dejarlo para unos minutos un poco más adelante, porque a propósito de este material que observábamos, esta nota previa a iniciar el análisis contigo, veíamos esa reafirmación de distintos mandatarios, premiers y también líderes y dirigentes de movimientos de la resistencia que ante el líder de la Revolución Islámica de Irán expresaban sus condolencias efectivamente por esta trágica muerte, pero además reiteraban cómo van a seguirse manteniendo esas relaciones. El propio líder de Irán dijo que ahora más que nunca la República Islámica seguirá ampliando sus relaciones y su cooperación con el mundo entero. ¿Cómo determinar esta línea y esta política que ya desde algunos medios occidentales en particular están diciendo que tras la muerte, el martirio del presidente Raisi y del canciller Amir Abdollahian, quizás esa línea podría perderse o desviarse? ¿Cómo lo ves? Una de las estrategias fundamentales que podemos identificar en el nuevo tipo de relaciones internacionales y en la nueva diplomacia que intentan establecer varios líderes importantes del llamado mundo multipolar en construcción, que también podemos encontrar en la estrategia de relaciones internacionales que formuló tanto el presidente Raisi como el canciller Abdollahian, es justamente esa nueva manera de ver las relaciones y la interrelación de los países más allá de los estados, es decir, convertir las relaciones internacionales en relaciones entre pueblos. Y una de las estrategias fundamentales durante el gobierno del presidente Raisi es que el mundo conociera al pueblo de Irán, más allá de conocer a su gobierno y a su estado. Entonces, una vez que se logra romper esa barrera entre la gran distancia que se genera entre los vínculos entre estados y gobiernos y trascender a los vínculos entre pueblos, es complejo que esa barrera se revierta. Es decir, lo que quiero plantear con esto es que las relaciones internacionales y los vínculos que construyeron tanto el canciller como el presidente Martin en este momento difícilmente se van a borrar en los próximos años, porque ya el mundo conoce con mayor cercanía las aspiraciones del pueblo iraní, independientemente de las interpretaciones varias que puedan existir de distintas maneras sobre todo en el mundo occidental. Ya hay un acercamiento directo con el pueblo de Irán y más allá de una figura u otra, sin dejar o sin desmeritar la importancia que tienen estas figuras que lamentablemente han trascendido a un nuevo espacio espiritual. Hay un pueblo allí, hay un pueblo que está siendo reconocido por el mundo, un pueblo que ha sabido gestionar y administrar situaciones adversas, sobre todo desde el punto de vista económico y de las grandes agresiones financieras que ha recibido por parte de Europa y Estados Unidos, y que ha demostrado capacidades increíbles para sobreponerse ante las dificultades que un enemigo externo le ha intentado imponer. Entonces, cuando tenemos este panorama de un pueblo resistente, de un pueblo que ha sabido ingeniársela ante las grandes circunstancias, pero además ha demostrado tener unos importantes líderes que plantean un nuevo tipo de relaciones internacionales, obviamente que el resto de los países reconocen el valor y la contribución a las nuevas formas de relacionarse y al nuevo esquema de relaciones internacionales que ya el mundo tanto necesita y que requiere para resolver en conjunto las soluciones o los problemas que realmente afectan a la comunidad internacional, si se puede llamar de ese punto de vista, porque esa idea de la comunidad internacional por lo general está circunscrita a algunos países que se consideran privilegiados, pero realmente lo que estamos en este momento es experimentando la creación de un nuevo tipo de comunidad internacional, y ese nuevo tipo de comunidad internacional es donde los presidentes y los mandatarios apuestan a que los pueblos sean los protagonistas, un poco parte de lo que también desde Venezuela se aspira a construir con la llamada doctrina de la diplomacia de los pueblos. Ahora, Luis Javier, poniendo el foco, como te decía al inicio, en la situación interna del país, fíjate que tan pronto como se dio a conocer la noticia del martirio del presidente y el canciller, se activó el artículo 131 de la Constitución, se designó la presidencia interina y recién, iniciando esta semana, se anunció la fecha para elecciones presidenciales el 28 de junio. ¿Qué denota esto en lo concerniente a la cohesión interna en el poder político de Irán? Hay una característica fundamental que tiene todo país,
que lo hace como lo que en la teoría moderna de las ciencias políticas llamamos el Estado-Nación. Para que haya un Estado-Nación sólido, constituido, debe haber, sin duda alguna, los elementos básicos de una nación, que es un territorio, es un pueblo, son elementos comunes, son identidad común. Para que haya la dupla perfecta de Estado-Nación, tiene que prevalecer las instituciones. Y aquí en este momento nosotros estamos viendo como la idea moderna del Estado-Nación, pueblo, territorio, e instituciones está funcionando, pero dentro de esa dupla, pueblo, nación e instituciones y identidades comunes, hay otro elemento que operativiza toda esta dupla, que sería el llamado sistema político. El sistema político no es más que la estructura funcional del gobierno interno de cualquier país, y lo que estamos presenciando es cómo el sistema político, perfectamente engranado, está capacitado y está pensado para responder incluso en las circunstancias más impensables, en las circunstancias más atroces que pudiera experimentar un Estado-Nación en este momento. Vemos como la Constitución y todo el engranaje que ha estado pensado justamente para responder ante situaciones de crisis como esta, inéditas, nos está diciendo cuál es la ruta que debe seguir, en este caso, el país, las instituciones y las Fuerzas Armadas. Si no existiera esa duplicidad, Estado, nación y sistema político como parte de un engranaje perfecto, sería una circunstancia lamentable, porque literalmente estaríamos hablando de una desintegración del Estado, de la sociedad y del país en su conjunto. Para que eso no ocurra, las instituciones, el sistema político, obviamente amparado y sustentado en la Constitución de cada país, debe tener unos mecanismos viables, entendibles y perfectamente aplicables para continuar, y que la idea del Estado, la idea de la nación y digamos que en última instancia la idea de la república no desaparezca ante estas circunstancias difíciles, atípicas, o como llamábamos en la Constitución venezolana, situaciones sobrevenidas. Las situaciones sobrevenidas que justamente se plantean cuando ocurren este tipo de situaciones tienen una ruta clara. ¿Qué pasaría en el caso de algunos países que no tienen la ruta clara, que no tienen un sistema político sólido que responda a circunstancias como esta? Sencillamente reinaría el caos, reinaría incluso la posibilidad y la ventaja estratégica y militar de los enemigos que quisieran ver a este Estado, a este país hipotético, destruido y acabado, y por supuesto reducir lo que significaría el efecto disuasivo ante las pretensiones geopolíticas que en este caso pudiera tener el Estado de Israel, Estados Unidos o la propia Europa, que más allá de las condolencias que son válidas dentro del protocolo diplomático, sabemos que dentro de ellos hay una serie de actores, individuos que en este momento la hipocresía es lo que los domina. Por ejemplo, veíamos un cierto ministro de Relaciones Exteriores de un país europeo que decía que no podía emitir o transmitir una nota de condolencia, y emitía una serie de improperios contra la figura honorable del presidente de Irán y del propio pueblo de Irán. Entonces, ante esa circunstancia, ante ese llamado de desestabilización, ante esas provocaciones de desintegrar la idea del Estado y de la nación y en sí la idea del país, siempre tiene que existir un sistema capaz de responder, y obviamente unas figuras que estén dispuestas y capacitadas para respetar la ruta, para respetar las instituciones, la propia Constitución, y en este caso el vicepresidente de Irán ha asumido toda la responsabilidad para lograr encaminar al pueblo de Irán, a las instituciones de Irán, a las Fuerzas Armadas de Irán, a un momento transitorio que no es el que estarían esperando o el que se desearía en unas circunstancias normales, pero la realidad política es así y hay que saberla gestionar. Ahora, fíjate que de hecho, Luis Javier, tal vez aún muy pocos no sepan que es el líder de la Revolución Islámica de Irán el que marca las líneas y la aprobación como una especie de árbitro final de los asuntos internos y externos del país. Por ello, te pregunto, tomando en cuenta esto, ¿se caen esas aristas de algunos medios y analistas desde Occidente sobre esa expectativa que están intentando posicionar mediáticamente sobre qué tanto podría cambiar la línea del país con los venideros nuevos gobernantes en el Ejecutivo y en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, hay obviamente en los medios de comunicación, en especial las redes sociales, minadas de opiniones infundadas e irresponsables de mucha gente que tiene claro objetivo, que es mantener una propuesta, una idea o en síntesis una matriz negativa sobre una persona, sobre un país. Obviamente van a inundarse de este tipo de comentarios. Y justamente cuando hablamos de países tan diferentes, cultural, religiosa y políticamente a nosotros, sobre todo desde el mundo occidental, sobre todo desde América Latina,
lo comentaba yo en otro espacio, decía que tenemos una mala costumbre de analizar las realidades políticas de otros países y de otras latitudes con el propio lente doméstico, de la manera como nosotros vemos al mundo, y creemos que como yo interpreto al mundo de esta manera, así tiene que ser el mundo en el resto. Y si no es así, lo califico como negativo o lo califico como una amenaza para mi propia existencia. La realidad es que el sistema internacional de estados, el sistema internacional de países y en síntesis todas las naciones son distintas, son diferentes, pero hay ciertas particularidades que se repiten en el mundo, digamos que sobre todo para el mundo occidental. Esto me hace pensar una circunstancia, por ejemplo, si nos cabe el ejercicio de comparación, en la mayoría de los países de Europa existe la figura del monarca, del rey o la reina, y cuando hay vacíos de poder de gobierno, porque no hay un primer ministro, porque los parlamentos no se ponen de acuerdo, por lo general hay un vacío largo donde no hay un jefe de gobierno o una estructura. Ocurrió mucho en Italia, ocurrió en Grecia muchas veces cuando no había primer ministro, cuando no había jefe de gobierno, y la figura de poder central recaía en el rey o la reina de ese país, como parte de la estructura política que tienen naturalmente esos países y que en el ejercicio de la autonomía y de la soberanía de los estados se respeta, ¿no? Entonces, desde el lado occidental, para nosotros eso es normal, y de hecho incluso particularmente en América Latina hay una especie de enamoramiento ficticio o casi mediático por la monarquía británica, por ejemplo. La gente la considera como un ejemplo de organización, de ejemplo digamos que de sistema político perfecto, ¿no? Pero cuando hablamos de el rol que cumple el ayatolá dentro del sistema político, social, moral y religioso de Irán, se tiende a calificarlo desde todo punto de vista negativo. No se puede asumir como un elemento positivo. ¿Por qué? Justamente por la manera como introducías el tema. En los medios de comunicación y una serie de opiniones se han encargado históricamente de interponer ideas negativas sobre el sistema político, religioso y moral de un país que sencillamente no me he dado la tarea de estudiar, analizar. Y esto no quiere decir que usted tiene que estar o no de acuerdo con una forma como se organiza o no un país, pero lo que sí tiene que comprender es que hay una realidad objetiva que tú, como comunicador social, como analista internacional, no puedes obviar o sencillamente manipular a tus propios intereses para generar una opinión favorable en una circunstancia determinada. Lo que quiero decir con esto es que ese es el sistema político de Irán. Hay un rol que cumple el líder supremo, que básicamente es garantizar justamente la idea que planteaba anteriormente, la idea del Estado, la idea de la nación, la idea de un pueblo cohesionado, y que por supuesto haya una guía dentro de las grandes decisiones en materia política y económica que sean relevantes para la sociedad iraní. Que estén o no de acuerdo el resto del mundo, en términos prácticos, es irrelevante, porque Irán respeta el funcionamiento, por ejemplo, del sistema político de Estados Unidos y no se me excluye. Yo lo decía en otro espacio también. Cuando uno descubre cómo funciona el sistema político electoral de Estados Unidos, la conclusión inmediata que uno llega es que no es democracia como tal. ¿Por qué? Porque quienes eligen al presidente de Estados Unidos son 538 votos de colegios electorales. El voto popular es insignificante, es irrelevante, no tiene un vínculo directo o no es vinculante para elegir al presidente de Estados Unidos. Es decir, una minoría, una pequeña élite es la que decide sobre el futuro político de Estados Unidos, pero a lo largo de la historia se nos ha dicho que es la democracia perfecta y que incluso es el modelo que debemos todos seguir, cuando en realidad no es así. O por ejemplo, en el mismo Reino Unido, el jefe de gobierno central de este país lo elige el Parlamento británico, es decir, una elección de segundo grado. Pero para el imaginario colectivo nos han dicho que ese es un modelo de democracia perfecta. No, no hay modelo de democracia perfecto. Hay modelos de democracia ajustados a las realidades políticas, culturales, étnico-religiosas de cada país, y sobre esa idea nosotros tenemos que comprender, respetar y por supuesto validar lo que realmente funciona. Y hasta ahora, para el sistema político, económico y militar de Irán, la presencia del líder supremo tiene un rol fundamental, sobre todo en circunstancias como estas, circunstancias sobrevenidas, circunstancias catastróficas y de alta incertidumbre. Tiene que haber siempre una voz que conduzca, una luz que ilumine el camino para caer en la caotización del momento. A ver, Luis Javier, vamos a hablar ahora de diplomacia y seguramente en este tópico hay mucho que decir con respecto al aporte que pueda haber dejado la República Islámica de Irán.
y yo quiero referirme en varios términos de esa diplomacia de buena vecindad, diplomacia disuasoria en la región, particularmente de Asia Occidental, y diplomacia de integración que vimos ejerció el canciller Abdollahian. No podemos dejar de referirnos, por ejemplo, y voy a citar dos casos en particular para que tú nos desarrolles un poco la idea de cómo contrasta, o más que contraste, cómo se evidencia ese tipo de diplomacia que deja Irán bajo, en este caso, la directriz o la dirección del doctor Amir Abdollahian. Me refiero primero al deshielo logrado entre Irán y Arabia Saudí, dos actores regionales de peso, pues hace un mediano plazo, o incluso la histórica visita que se dio hoy mismo del ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, que recordemos, pues desde el año 1979, tras el triunfo de la Revolución Islámica, esto no ocurría, particularmente con un canciller de Egipto visitando nuevamente a Irán, y lo hizo para ofrecer sus condolencias. Entonces, ¿cómo se circunscriben estos dos hechos con esa diplomacia que deja sobre la mesa, ¿no?, y en la práctica el doctor Abdollahian? Hay una hipótesis sobre que se ha derivado a partir del efecto negativo y de la ilegalidad que tienen las sanciones y los bloqueos financieros y económicos que ha impulsado Estados Unidos y la Unión Europea. Esta acción ha derivado de una hipótesis que debemos profundizar, obviamente, adentrarnos a una idea que la hemos visto en el terreno, y es que los países que han sido mayormente afectados por este nuevo esquema de guerra, que es las sanciones y los bloqueos, han tenido que crear un nuevo tipo de relaciones internacionales, han tenido que crear nuevas alianzas y nuevas formas de interrelacionarse con el resto del mundo para evitar que justamente la política intervencionista de Europa y Estados Unidos consiga sus objetivos, que es asfixiar a los países a través de las ilegales sanciones económicas, militares y financieras que se le aplica a los países. En este contexto, la política exterior de Irán, debido a el cerco internacional que se planteó y que se endureció en los últimos 20 años contra la nación, lo obligó a generar una estrategia distinta a cómo se hacían naturalmente y conservadoramente las relaciones internacionales en el contexto regional donde está ubicado Irán. Y eso partía también justamente en hacer esfuerzos, en justamente lograr sentar sobre la misma mesa a países que históricamente habían sido antagónicos, e incluso desde una perspectiva de la cosmovisión ideológica y religiosa del mundo. Estamos hablando en específico de cómo Arabia Saudita, o los líderes políticos de Arabia Saudita, interpretan el mundo, y de cómo se venía interpretando el mundo desde la parte iraní o de la parte persa. Lograr que esos dos estados, que pudiéramos decir que tienen más elementos, o tenían muchos más elementos que los distanciaban, a que encontraran elementos comunes, y justamente pareciera paradójico, pareciera impensable, pero el accionar torpe de las relaciones internacionales que ha tenido tanto Estados Unidos como Europa, lo que ha hecho es que los que en el pasado eran antagónicos o enemigos, en este momento ahora hayan encontrado puntos en comunes para poder superar las circunstancias difíciles que implican ser parte del sistema de Naciones Unidas o del sistema político internacional en este momento. Una vez que Irán logró engranar estas nuevas relaciones, recuperar espacios, reconocimiento entre sus iguales, entre sus aliados e incluso dentro de sus enemigos históricos, estamos ante una nueva fase de relaciones internacionales que difícilmente van a retroceder. ¿Por qué? Porque ya se han identificado los intereses nacionales claros, y unos intereses nacionales que se han puesto sobre la mesa y se han desarrollado sin la necesidad de emplear la guerra como un método de imposición de estos intereses. Es decir, que lo que se empleó en este momento ha sido el diálogo, la paz, la cooperación, y obviamente son tres elementos que, junto a la nueva estrategia de relaciones internacionales que nos ha planteado una potencia importantísima como China, que es la idea de ganar, ganar más entre todos, obviamente ningún país, ningún líder en su sano juicio va a pretender retroceder esto que se ha logrado e intentar irse por la vieja estrategia, que es la imposición por la vía de la fuerza de criterios y de intereses nacionales. Es decir, las nuevas relaciones internacionales que intentan implementar las potencias emergentes, en las cuales está Irán, por supuesto, tienen ese nuevo enfoque. Primero el diálogo, la cooperación, el entendimiento, y por supuesto una agenda común que les permita avanzar dentro de las diferencias, dentro de las ventajas comparativas que puedan existir,
seguir, e incluso una agenda de cooperación bilateral que trasciende los continentes. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de Irán con América Latina, en los últimos años el acercamiento de Irán con América Latina incrementó, y nosotros desde América Latina hemos dejado de ver a Irán como un actor o como un país extraño, alejado de nuestra realidad, y es cada vez más común en el caso de Venezuela que nosotros tengamos muchos más contactos con Irán desde el punto de vista científico, cultural, político, e incluso hemos incluso intentado aventurarnos en conocer la cosmovisión ético-religiosa de los iraníes, porque nos despierta interés ese acercamiento que hay con un país que históricamente para nosotros era alejado, e incluso hay que reconocerlo, de buena parte de la historia política moderna de Venezuela, países como Irán eran interpretados negativamente para nuestro sistema social. En este momento ese nivel de desconfianza no es así, hay un nivel de confianza en que tenemos un aliado geopolítico que además, vale recordarlo, en las difíciles circunstancias de la pandemia del COVID-19 del año 2020-2021, se convirtió Irán en uno de los países aliados para Venezuela para superar justamente cuando se arreciaron las sanciones económicas y el embargo petrolero contra Venezuela. Ahí estuvo Irán justamente con su experiencia geopolítica y diplomática para superar lo que significa llevar el peso de un bloqueo financiero y económico impulsado por la principal potencia del mundo occidental como es Estados Unidos. Más allá de una nueva forma de relacionarse, también creo que las relaciones internacionales que intentaba implementar y consolidar el presidente Raisi le ha dejado un legado de experiencia de cómo sortear y cómo superar las sanciones de Estados Unidos, y decirle a la élite política militar de Estados Unidos que se niega a aceptar que hay una nueva realidad en la geopolítica internacional, que esos métodos de atropello, que esos métodos de manipulación de la paz para conducirnos a una guerra perpetua ya no funcionan, y que los pueblos y los países prefieren la cooperación, el entendimiento dentro de las diferencias y encontrar soluciones mutuas que sean beneficiosas para todos los pueblos. Luis Javier, te quiero agradecer enormemente por tu análisis a esta hora para esta programación especial a través de las pantallas de Hispan TV, y seguro nos reencontrará nuevamente el análisis en pues el transcurso de la semana.